su presencia está aquí. Y porque digno eres tú. Él se mueve donde hay una iglesia que le adora, donde hay personas que le reconocen. Y todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Vamos, díselo a Él en esta noche. Tú eres digno, Señor. Y porque digno, hoy rendimos toda corona ante tus pies. Hoy damos a ti toda la adoración, toda la honra, toda la gloria. Pues tú eres el único digno, Señor. ¿Quién como tú? Oh, y todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Puedes decirle día y noche, suba incienso delante de ti. Oh, y día y noche. Vamos, díselo de corazón, día y noche. Y día y noche. En cada momento, Señor, nos comprometemos con darte la adoración a ti. Oh, y día y noche. Fuimos creados para la alabanza de tu nombre. Somos hechura tuya, Señor. Somos creación de mano de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo hizo perfecto, de un Dios que todas las cosas las hace bien, que todas las cosas las hace buenas. Hoy presentamos nuestras vidas, Señor, como perfume grato. Hoy presentamos nuestras vidas como olor fragante. Oh, día y noche. Y día y noche. Recibe adoración, Señor. Día y noche. Digno eres tú. Vamos, quiero escucharte, dilo. Y porque digno. La adoración prepara nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Y todo fue hecho. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Tú mereces. En medio de todo tú mereces la gloria. Y porque digno. En medio de los procesos, en medio de tantas veces que nos sentimos cansados, tú mereces la gloria. Siempre hemos de darte la gloria a ti. Siempre hemos de darte la honra a ti. Todo fue hecho por ti. Tú mereces. Tú mereces gloria. Dale un fuerte aplauso a Él en esta noche. Tú, Jesús, mereces toda la gloria. Te la damos por siempre a ti. Eres digno, Jesús, de recibir honor. Señor, en esta noche ponemos este tiempo de palabra en tus manos. Reconocemos, Señor, tu grandeza. Reconocemos tu fidelidad. Reconocemos, Señor, que no hay nada en nosotros que podamos hacer por nosotros mismos. Eres tú en nosotros. Vacíanos de nosotros mismos para ser llenos de ti. Que sea tu palabra, Señor, fluyendo. Que sea tu espíritu hablando. Tu espíritu redarguyendo. Tu espíritu convenciendo. Tu espíritu tocando los corazones. Hoy disponemos todo lo que somos ante ti, Señor. Simplemente somos vasos en tus manos. Lleva esta palabra. Guía tú, habla tú, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios está en ese lugar. Doy gracias a Dios por las muchachas que están de nuestra iglesia aquí, Monte de Sion Madre, que han venido en esta noche también. Aleluya. Les amamos a todos. Amén. Abrimos nuestras Biblias antes de sentarnos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a estar leyendo solo el versículo 14. Segunda de Reyes 22, 14. Esto contaba en la reunión de pastores, que esto es un testimonio lindo, porque el día que el Señor me dio ese mensaje, su pastora me llamó para predicar en este congreso. Así que yo sabía que era confirmación. Lo escribí, Dios me dio este mensaje y puse al lado, qué lindo para predicarle a las mujeres. Y la pastora me llama ese día y me dice para predicar en el congreso. Y dije, bueno, Señor, ya tú diste el mensaje, ya tú estás obrando, ya tú estás hablando. Aleluya. La palabra del Señor dice así, ya hemos orado por ella. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán
y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Se pueden sentar en esta noche. El lema que el Señor me dio para este mensaje es preservando el legado de la fe. Vamos, dilo conmigo, preservando el legado de la fe. Estamos aquí, mujeres que Dios ha llamado. Si estamos aquí es porque hemos decidido por Dios, es porque hemos tomado la decisión de seguirle a Él. Pero tomar la decisión de seguir a Dios, de honrarlo a Él, no es una decisión propia solamente para nosotros. Dios nos da un llamado, Dios nos ha escogido, hemos sido lavadas con su sangre para nosotros también impactar la generación, todos aquellos que están alrededor de nosotros. Y el contexto histórico en el que se encuentra esta historia, estaba en ese momento reinando en Judá el rey Josías. Josías fue un rey que comenzó a reinar solamente a los 8 años. Era apenas un niño. Y a pesar de que él comenzó a reinar joven, él decidió hacer lo bueno, hacer lo correcto para Dios. Y este joven rey decide construir, arreglar la casa de Dios. La casa de Dios, muchos reyes la habían dejado desocupada, muchas veces habían dejado que se hicieran grietas. Y este hombre decide construir, reparar las puertas, las paredes de la casa de Dios. Así que él manda a los sacerdotes a buscar. Había un fondo que fue establecido desde los tiempos de Moisés que iba a ser recogido para la construcción del templo. Y él manda a buscar aquellos fondos. Y en lo que están buscando todo aquello, en los tesoros de la casa, encuentran el libro. ¿Quiénes saben cuál es el libro? Encuentran el libro de la ley. Este es el libro de la ley que Dios le había dado a Moisés años atrás. Y cuando Dios dio este libro de la ley, Dios había dicho que cuando Israel entrara en la ciudad prometida, porque Dios ya conoce todo, Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes van a entrar en la tierra prometida, y cuando entren en la tierra prometida van a pedir rey, porque van a querer ser como todas las demás naciones, porque de Dios no se esconde nada. Y así mismo, como Dios lo había dicho, ocurrió. El pueblo de Israel va a pedir un rey, y Dios había mandado: cuando pongan rey, la ley, este libro de la ley va a tener que ser leída diariamente delante de los reyes, para que los reyes se acuerden de la ley, se acuerden de los preceptos, y ellos puedan andar conforme a como yo quiero que anden. Pero el corazón de los hombres está ligado al pecado, tristemente, y estos libros se comenzaron a olvidar, y comenzaron a venir reyes que se olvidaron del libro de la ley, se olvidaron de la palabra de Dios, de lo que Dios quería, demandaba de ellos. Y no me voy a detener mucho en esto, solo voy a nombrar. Cuando encuentran el libro, dice la palabra que el rey Josías rasga sus vestidos, porque él entiende que han sido erróneos, que no han seguido la ley de Jehová, y que están en peligro de caer bajo juicio de Dios, porque habían dejado a Dios de un lado y habían caído en la idolatría. Es ahí cuando nos encontramos con este pasaje que leímos hoy, porque el rey manda a consultar a Jehová. Hemos encontrado el libro, ahora ¿qué vamos a hacer? Y parte de lo que me lleva a comprender la importancia de esta mujer en la Biblia es que ¿por qué no mandaron a ningún hombre? ¿Por qué no había ningún profeta en ese momento, ningún hombre que pudieran ir a consultar para buscar la voz de Dios? Y Dios me llevaba a comprender que es que Dios quiere dejar plasmado en su palabra que Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiere y para lo que Él quiera. Hay mujeres que marcaron la Biblia, que marcaron la historia, que están aquí escritas en la Biblia, que fueron mujeres de fe, mujeres profetizas, mujeres que se levantaron incluso cuando no habían hombres que fueran sacerdotes de sus hogares, a promulgar, a promover la ley de Dios y a llevar la voz de Dios al pueblo. Y entonces Dios quiso que en la palabra de Dios estuviera esta historia. Muchas veces la pasamos por alto cuando leemos y nos enfocamos en Josías. Pero esta mujer fue una mujer que impulsó una reforma en el pueblo de Israel, porque ella estuvo dispuesta a escuchar la voz de Dios. Si te llevas algo de aquí, lo que quiero que te lleves es que Dios nos está llamando a levantarnos y preservar el legado de fe en nuestra generación. ¿Cómo es el lema? Me levantaré. Dios nos está llamando a levantarnos. Lo primero que vemos en el versículo 14 que leímos es que esta mujer era profetisa. Una profetisa es aquella que es entendida en la voz de Dios. Una mujer que recibe un mensaje de Dios y sabe transmitirlo al pueblo, la palabra que Dios quiere. En el Antiguo Testamento habían algunas mujeres que se nombraban, entre ellas habían 7 profetisas. Hulda era una de ellas. Las profetisas Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Esther y Hulda. Hulda era una de esas 7 mujeres profetizas.
Pero en la Biblia también se muestran otras mujeres que aunque no eran no tenían este nombre de profetisa, ellas también profetizaron, porque profetizar vimos que es hablar el mensaje de Dios al pueblo. Tenemos la mujer Sunamita. Esta mujer me impacta mucho su vida, porque ella dice la palabra de Dios que ella era una mujer prominente, era una mujer piadosa, pero era una mujer muy importante en su ciudad. A pesar de que era una mujer muy importante en su ciudad, ella le faltaba algo, le faltaba un hijo. Pero aún así ella no se detuvo a recrearse en su pensamiento de que le faltaba un hijo, sino que ella estaba enfocada en la presencia de Dios. Cuando nosotros conocemos la historia de esta mujer, no vemos que en ningún momento ella le pide, decía al profeta: ven, yo quiero un hijo, por favor, órale a Dios para que me dé un hijo. Ella estaba enfocada en mantener la presencia de Dios en su casa. Es por eso que cuando llega Eliseo, ella lo reconoce y dice: este es el ungido de Dios, este es el que tiene que estar en mi casa. Ella estaba enfocada en las cosas correctas. Cuando Dios le da un hijo, a los años este hijo enferma, este hijo muere, y ella, en vez de quedarse llorando por su sufrimiento, ella se levanta. Estamos hablando de levantarnos en esta noche. Ella se levanta, ella va y va a su esposo y le dice: dame un criado porque voy a ver al profeta. El esposo le dice: pero ¿para qué tú vas a ver un profeta? No es tiempo de ir a ver a los profetas, tratando de desanimarla. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, que nosotros tenemos algo importante que hacer para la obra de Dios y el desánimo viene muchas veces por las personas que son seres queridos? Pero la manera en la que esta mujer profetizó sobre su casa es impactante. Dice que ella miró al esposo y le dijo: paz. Una palabra. ¿Quién puede tener paz cuando hay un hijo enfermo, cuando hay un hijo que está muerto? Estamos hablando entre mujeres. Para nosotras, nuestra familia, nuestros hijos lo son todo. Pero ella estuvo dispuesta a hablar paz. Cuando va a ver al profeta, ya Dios le había dicho que esa mujer estaba ahí para lo que venía, y manda al criado y le dice, el profeta le dice al criado: le vas a preguntar 3 cosas. Dile cómo está ella, está todo bien contigo, con tu esposo y con tu hijo. La respuesta de esta mujer es simplemente: bien. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que tomar el ejemplo de esta mujer, de nosotros hablar, profetizar las cosas que hemos creído en Dios en fe. La fe no niega la realidad, la fe solamente proclama las promesas de Dios. Ella sabía que si Dios le había dado un hijo, y ella le había dicho al profeta: no te burles de mí porque yo no puedo tener hijos. Ella sabía que si Dios le había dado un hijo, Dios iba a levantar a ese hijo de los muertos. Pero ella acudió al lugar correcto. Ella fue a buscar al hombre, al ungido de Dios, que podía traer el milagro sobre su casa. La samaritana, cuando la samaritana se encuentra con Cristo, dice que ella va y le dice a todos: ahí hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Una mujer que habló, que profetizó acerca de quién era Cristo, que Él era el Mesías. Tenemos a María Magdalena, una mujer de la que Cristo echó fuera 7 demonios, con un pasado feo, un pasado turbio. Pero qué casualidad, en Dios no hay casualidades, pero qué maravilloso que de todo el mundo a quien Cristo se le aparece cuando resucita es a esta mujer. Es importante el ministerio de la mujer. La Biblia lo muestra. Es importante la labor que la mujer tiene que cumplir en su casa. Sí lo es. Jesús viene, se le aparece y Jesús la comisiona a ella para que ella hablara, para que ella profetizara que Cristo había resucitado. Para que una mujer de Dios, para que un hombre de Dios pueda hacer profetizar, lo único que necesita es tener un encuentro con el dueño de la profecía, que es Cristo. Si tú conoces a Cristo, si estás aquí en este lugar porque eres cristiano, tú también puedes profetizar, hablar palabras de fe, hablar palabras positivas sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus matrimonios, para las generaciones que van a venir, y que ellas puedan recibir salvación a través de la palabra que nosotros estamos dispuestos a hablar. Gracias, mi hermana. Lo primero que quiero que veamos en esta noche es la importancia de guardar las vestiduras. Dile a la que está a tu lado, hay hombres aquí también: guarda las vestiduras. Guarda las vestiduras. Seguimos en el versículo 14. Dice aquí que esta mujer era esposa de un hombre llamado Salum, que era guarda de las vestiduras. Y estudiando un poquito lo que significan las vestiduras, encontramos en Génesis que las primeras ropas las hizo Dios cuando Dios
fue el primero que hizo aquel sacrificio expiatorio. Dios mató a aquel cordero porque Adán y Eva habían pecado, y en el momento que Adán y Eva pecaron se sintieron sucios porque sus ojos fueron abiertos al pecado. Ya Adán y Eva estaban desnudos, ya estaban expuestos al pecado, a la maldad. Entonces Dios tiene que ofrecer aquel primer animal que sabemos que era todo mostrando a Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Sabemos que ese es Cristo en la cruz del Calvario, pero Dios lo hace, y en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Las vestimentas son muy importantes. Las vestimentas significan la protección y la caridad cristiana. Nosotros no estamos hablando solamente de ropas hechas de telas, estamos hablando también de la vestimenta como cristianos, espiritualmente hablando. Por eso Dios, cuando habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis le dice que la iglesia de la Odisea era desventurada, ciega y desnuda. Cuán importantes son las ropas espirituales que tenemos que ponernos. Y me llevaba a comprender que antes de todo, dice que esta mujer, Hulda, era esposa. Ella tenía responsabilidades en un hogar. Ella tenía una familia, era ama de casa. Aparte del ministerio, aparte del llamado que Dios le había dado, Dios nos manda primeramente nosotros a cumplir nuestra asignación en el hogar. A las que somos madres, a las que somos esposas, a las que los vamos a hacer en un futuro, Dios nos manda. Tenemos que comprender que como mujeres se nos ha sido dada una asignación de nosotras: proteger las vestiduras de nuestro hogar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Dios le dijo: vas a trabajar, y a la mujer le dijo: con el dolor de tu vientre darás a luz. Pero cuando Dios le está diciendo a la mujer que con el dolor de su vientre va a dar a luz, le está diciendo: tú eres la enfocada en la crianza primaria de sus hijos. Los hombres los mandó a trabajar y la mujer las mandó a nosotras a ser guardas de las vestiduras, para que nosotras somos llamadas a cumplir este propósito en nuestros hogares, de velar por la vida espiritual de nuestro hogar. Nosotras tenemos que velar por la moral de nuestro hogar. Nosotras tenemos que velar porque nuestro hogar sea un lugar santo. Este esposo de ella, aquel hombre, Salum, era un hombre que atendía las vestiduras en el templo. Y estudiando un poquito más, dice que esta posición, él era el superintendente de guardar las vestimentas de los sacerdotes en el templo. Ellos cuidaban que las ropas de los sacerdotes estuvieran perfectas. En Éxodo capítulo 28 dice que Dios hizo las ropas de los sacerdotes para otorgar dignidad y honor. También vemos en la Biblia que cuando Dios le da a Moisés el reglamento de las vestimentas, habían reglamentos muy específicos que cumplir de cómo aquellos sacerdotes tenían que vestirse. Entonces, esta labor que el esposo de esta mujer hacía era sumamente importante para el reino de Dios. Porque él tenía que cuidar que de todos esos vestidos que los sacerdotes iban a ir, estuvieran puros, no tuvieran mancha, que no estuvieran rasgados. Él tenía que cuidar que esos vestidos estuvieran perfectos. Los vestidos de los sacerdotes simplemente tenían que mostrar la importancia de nosotros mantenernos santos ante Dios. De hecho, ellos tenían un turbante y ahí tenían una placa que en su frente, en sus pensamientos, en todo tenía que decir: santidad a Jehová. Las vestimentas que este esposo de ella guardaba significaba la protección de Dios. Dice que ellos tenían que tener unas campanitas en el borde de su vestido que sonaran para que cuando ellos entraran en el lugar santísimo no murieran. Eso era lo que anunciaba que ellos estaban allá adentro, que habían entrado. La santidad a Dios nos lleva a santificarnos, nos lleva también a nosotros saber que nuestra protección no viene por nosotros mismos, que viene por aquel que nos ha vestido con lino, que nos ha vestido con ropa, que nos ha lavado con su sangre, que nos ha vestido con ropa como hijos suyos. La vestimenta habla de identidad, habla de la pureza. Esas ropas tenían que estar impecables, tenían que estar puras. Aunque Hulda no era la que era guarda de las vestimentas, ella comprendía la asignación de su esposo y también tenía un papel importante que jugar en este aspecto, porque Dios dice que la mujer es ayuda idónea del hombre. Ahí vemos
en Génesis también, que cuando Dios crea a Eva, Dios dice, necesito darle una ayuda idónea. Y en Primera de Corintios dice también que el hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer fue hecha por causa del hombre. Entonces nosotras, a las que estamos casadas, a los que se van a casar en un futuro, también tenemos que ser guarda de los ministerios, tenemos que ser guarda de nuestros esposos, tenemos que nosotros cubrirlos en oración, en intercesión, porque el que guarda las vestiduras no es nada más y nada menos que un intercesor que pelea para guardar la santidad de su casa. Esta noche estamos hablando de levantarnos a proteger un legado, y como mujeres Dios nos ha entregado la responsabilidad de cuidar la moral, la fe y la identidad de aquellos en el hogar. Esto implica estar velando constantemente por la formación espiritual y moral de nuestros hijos. ¿Cuántas madres hay aquí? Y las solteras que están aprendiendo esto, porque también van a ser madres en un futuro. Hay que enseñar a nuestra generación, estamos hablando de legado, a discernir lo correcto delante de Dios. No hay labor más importante que vayamos a cumplir en la tierra que enseñar a nuestra generación venidera, incluso aquellas que no son madres, que tienen personas bajo su cuidado, que tienen personas que discipulan bajo su cuidado. Tenemos nosotras que cumplir la asignación de cuidar la moral, cuidar la santidad, enseñándole los preceptos, la ley de Dios. Lo que pasaba en este verso que nosotros leíamos hoy es que los reyes se habían olvidado de la ley de Jehová, y eso traía juicio. Mujeres, si queremos evitar que el juicio de Dios venga sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, tenemos que tomar autoridad y nosotras decir: Dios me ha llamado, antes de ser un ministerio, antes de trabajar, antes de estudiar, Dios me ha llamado a proteger las vestiduras, a guardar las vestiduras de aquellos que me rodean, a interceder por ellos. No podemos dejar que el pecado entre a nuestra casa. Muchas veces tenemos a los niños cuidándolos mucho para que su corazoncito no se dañe. ¿Sabes qué es lo que los va a dañar? El pecado. Porque hay una acechanza constante contra las mentes de los niños, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, de los adultos. Guardar las vestiduras significa ser conscientes que hay un trabajo que cumplir para que esos vestidos estén puros y sin mancha. Hay que quitar las cosas anatemas de nuestra casa. Y Dios está tratando mucho conmigo en este aspecto, y le estoy pidiendo más revelación sobre este aspecto. Anatema significa maldición. ¿Y qué pasó cuando aquel hombre trajo anatema al pueblo de Israel? El pueblo de Israel entero perdió la batalla. ¿Por qué? Porque había pecado allá adentro. Había algo que se había hecho maldición en un pueblo que tenía que mantenerse santo. Tú y yo fuimos llamados a ser santos. Nuestros hogares están llamados a ser santos. Casa de Dios, donde la presencia de Dios esté, donde la gloria de Dios quiere estar. No podemos, con tal de que los demás no se pongan bravos, estar siendo flexibles ante las olas que intentan mover la vida espiritual de nuestros hijos. Dios nos está llamando a mantenernos firmes y guardar las vestiduras de nuestros hijos, de nuestros esposos, del hogar. Hace poco tenía un perfume en mi casa que me fascina, lo tengo desde que era joven. Y viendo un video me di cuenta que ese perfume, algunos lo conocen, es la marca Versace. Eso tenía, viendo un video de una persona que habla de esto, esa marca es una marca diabólica, porque es Medusa, aquella mujer, es mitología griega, y es una marca que está sacrificada de los ídolos. Y Dios lo boté sin pensarlo. Señor, perdóname por haber tenido esto en mi casa. Guardar las vestiduras significa estar pendiente de cada pequeño detallito. Orar: Espíritu Santo, ¿qué puede haber en mi casa que le está dando legalidad al enemigo para hablar, para obrar? Hay veces pensamos que estamos: Señor, ¿qué puede haber? No estoy en ningún pecado capital. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué en mi casa hay pleitos? ¿Por qué en mi casa está ocurriendo esto, lo otro? ¿Qué está sucediendo? Pídele al Espíritu Santo. ¿Habrá algún anatema ahí en tu casa? ¿Habrá algo que es anatema? Hay que guardar las vestiduras del hogar para que nuestras casas sean lugares santos donde el Espíritu Santo de Dios quiere estar, quiere habitar. Dios nos ha llamado a ser guardas de la vestidura para que no haya nada impuro que aleje la santidad de Dios de nuestras casas ni de nuestras congregaciones. Lo otro que quiero notar es que es importante ser útil donde Dios nos ha colocado. En el versículo 14, estamos en ese versículo, continuamos leyendo que la palabra dice que esta mujer moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Cuando nosotros leamos la Biblia es importante detenernos. Cada palabra que está escrita aquí es verdad. Y cada palabra que está escrita aquí es inspirada por Dios. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios.
Si Dios quiere, si Dios pone algo ahí, es para que nosotros aprendamos. ¿Qué quieres decirnos, Señor? ¿Por qué está puesto ahí que esa mujer vivía en la segunda parte de la ciudad? Al estudiar, los historiadores dicen que esa era la parte más baja de la ciudad. Era la antigua Jerusalén. Dice que estaba construida con casas pequeñas, calles muy estrechas, lugares muy concurridos, muy bullosos. Eran lugares descuidados por los gobernantes, porque la parte alta de la ciudad era donde estaban las personas ardientes, las personas adineradas y muy prominentes. Dios me llevaba a comprender que esta mujer no venía de una familia prominente. Vivía en el segundo barrio, no tenía una casa grande, no tenía nada. Pero ella tenía algo mucho más importante, mucho mejor, que es el respaldo de la unción de Dios sobre su casa, sobre ella. Porque ella era una mujer que ella y su esposo honraban y servían a Dios. Vengo a decirte que tal vez no tienes muchas cosas materiales. Tal vez no has logrado todos tus sueños en este mundo. Tal vez no te has mudado a la casa de tus sueños. Pero Dios te dice en esta noche, si tienes a Cristo contigo, si tienes el Espíritu Santo, tienes más que todas aquellas personas que andan en las redes sociales, en todo. Lo importante es tener a Cristo, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros, por naturaleza, la mujer se compara mucho. Vivimos comparándonos constantemente en nuestra cabeza. Es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios nos dice, si tienes algo más importante que dar, ¿por qué estás mirando a aquellos, a los que no me tienen a mí? Al final están muertos, están secos en sus pecados, en todo, secos por la eternidad si no se arrepienten, destinados al infierno si no se arrepienten. Lo que cargamos nosotras, lo que tenemos nosotras es mucho más importante. Leía yo en Hechos 3:6 cuando Juan y Pedro se acercaron a aquel hombre que era cojo. Dice que todos los días lo tenían que traer al templo porque él ni tan siquiera podía caminar y ponerse él mismo en ese lugar. Pero Pedro, ese hombre le pide limosna y Pedro le dice, míranos. Y Pedro le da una palabra que estoy segura que todos no sabemos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dile a alguien, levántate y anda. Vamos, díselo a alguien más, levántate y anda. Estamos hablando de levantarnos en el Señor en esta noche. Nosotros vemos que lo que tenemos, nosotros podemos ponerlo a utilidad en el reino de Dios. Una vida a disposición del reino sin buscar cosas, excusas para no servirlo, es lo que Dios desea. Tenemos a aquella mujer, la viuda de Sarepta, no tenían nada. Dice la palabra que le quedaba un poquito de aceite y un poquito de harina para hacer su última comida, acostarse y morirse. Porque había mucha hambruna. Pero llega el profeta y el profeta le dice, necesito que me hagas algo de comer. Y aquella mujer tomó de lo que no tenía. Y me llama la atención que ella no priorizó su comida primero. Ella no priorizó la comida de su hijo primero. Dice que ella le dio al profeta de Dios primero. No tenía nada. Se iba a acostar y a morir. Pero cuando nosotros priorizamos a Dios y cuando ponemos lo que tenemos, ya sea muy poco, en las manos de Dios para ser usados por Dios, eso es suficiente. La palabra dice que en su casa no escaseó la comida hasta que se acabó todo aquel tiempo de hambruna. Tenemos a otra viuda que se encontró con Eliseo y lo va a buscar porque los acreedores querían tomar su casa, querían llevarse a sus hijos también porque tenían una deuda muy grande. Y prediqué esto en Monte de Sion allá una vez, no voy a hablar mucho de esta historia. Solo que esta mujer dice que, ¿qué hago, profeta? No tengo cómo pagarle a mis acreedores, mi esposo ha muerto, me he quedado sola. Y la palabra del profeta es una palabra, una pregunta que yo quiero hacerte en esta noche. Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Hay veces estamos buscando por ahí, por lugares, ¿qué puedo servir? Hay veces estamos esperando que Dios nos ponga en un lugar alto. Hay veces estamos esperando que Dios nos dé los recursos. Pero Dios te está diciendo en esta noche, ¿qué tienes en casa? Aunque parezca poco, aunque parezca que no es nada, ¿qué tienes en casa? ¿Qué puedes poner a disposición del reino de Dios? Sé útil donde Dios te ha colocado. Esta mujer Hulda de la que estamos hablando hoy no dice que tenía nada. Simplemente ella era una mujer que tenía la voz de Dios, tenía la presencia de Dios. Y fue una mujer que quedó plasmada en la historia por siglos y siglos y siglos y los siglos que vendrán también. Porque estuvo dispuesta a usar su talento, usar su vida a disposición del reino de Dios.
Dios quiere usar nuestras vidas sin importar nuestro trasfondo, sin importar de dónde venimos. Es hora de dejar de quejarnos y cambiar el enfoque de nuestra mirada. No podemos quejarnos más por lo que no somos, por lo que no hemos hecho, por lo que no hemos logrado. ¿Sabes qué hace la queja? La queja le abre el camino al diablo para que él pueda meterse en nuestros hogares. Porque la queja es falta de gratitud y la queja es falta de fe. Porque si nos estamos quejando es porque no damos gracias a Dios por lo que nos ha dado hasta aquí. Y nos falta la fe para creer que Dios ha prometido y que Dios hará. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo ser útil en esta etapa de mi vida? Hay mujeres de todas las edades aquí. Hay jóvenes, mujeres bien jovencitas, hay adolescentes, hay mujeres ya que están en una edad más adulta. Pero en cada una de nuestras etapas podemos ser útiles para el reino de Dios. Solo órale: Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedo hacer por tu reino? ¿Qué puedo hacer por tu casa? Dios usa a quien Él quiera sin importar el trasfondo. Estamos trabajando allá en la iglesia con algunos jóvenes que vienen de un trasfondo. Dios nos dio una palabra hace como un año ya, que Él iba a traer a la iglesia a aquellos jóvenes que venían de un mundo bajo, que venían golpeados por el pecado, que venían tristes. Y estamos viendo esa palabra de Dios cumplida en los jóvenes, porque Dios nos ha dado jóvenes que ha sacado del homosexualismo. Dios nos ha dado jóvenes que han sido violadas por años y por años y por años. Y han venido a Cristo y han encontrado refugio, han encontrado sanidad en Cristo. Porque Dios es experto en tomar lo que no sirve para el hombre, aquello que es pequeño. Dios es experto en tomarlo y usarlo siempre y cuando nos pongamos a disposición de su reino. La vida no se trata de quejarnos por el pasado, por lo que nos pasó ayer. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a ella? ¿Por qué tuve que ser yo la víctima? Dios quiere: vienes a mí, mis brazos están abiertos, yo estoy dispuesto a restaurarte. Pero hay que dejar todo atrás y dejar de quejarnos, dejar de sufrir por cosas que ocurrieron en el pasado. Porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. No podemos llevar a nuestras generaciones las cargas, las batallas que Dios nos ha dado a nosotros para pelear. Y lo digo porque estamos hablando de legado. Oí una vez a una mujer predicar y decir que las batallas que nosotros no ganemos hoy son batallas que nuestros hijos van a tener que pelear mañana. ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando hoy en día? Dios quiere que te levantes, que las pelees, para que tus hijos no tengan que pelear con esas batallas el día de mañana. Me llama mucho la atención ver la misericordia y el amor de nuestro Dios. Que Eva fue la primera mujer y la primera en cometer un pecado en la historia, en la humanidad, en el ser humano. Pero Dios podía haber creado a otra mujer que fuera más perfecta, pero no. Dios la creó a ella. Y dice la palabra que Adán la llamó Eva. Después que ellos pecan, después que Dios les hace la ropa, después que Dios les dice todo lo que va a suceder, me llama la atención que ella no tenía nombre hasta ese momento. Y Adán la llamó Eva. ¿Sabe lo que significa Eva? Madre de los vivientes. Un esposo que supo profetizar sobre su esposa. Ella va a ser madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque Eva representa la misericordia y la gracia de Dios. Que Dios, habiendo podido crear otra mujer, Dios aún así la eligió a ella, para que a través de su vientre tú y yo pudiéramos estar aquí hoy, porque todos somos descendientes de ella. Qué grande, qué maravilloso es el amor, la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué quejarnos por el pasado, por lo que hicimos en el pasado? Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si nos ponemos a disposición de Dios, aunque creemos que no son nada, Dios nos va a levantar. Dios va a levantar nuestras manos para emprender cosas grandes. Dios dijo de Sara: y ella vendrá a ser madre de las naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene el deseo de bendecir nuestra generación. Lo tercero es que nosotras tenemos que tener carácter y entendimiento espiritual. Prediqué a los jóvenes hace un mes acerca de la importancia de tener entendimiento en lo espiritual. Y muchas veces
Mezclamos estas dos cosas como si fueran la misma, pero el carácter no es lo mismo, el temperamento no es lo mismo que carácter. El temperamento es la parte innata de nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, la manera en la que nosotros nos enfrentamos a las situaciones, en la manera en la que nosotros reaccionamos. Pero el carácter es un conjunto de todos esos principios morales, de nuestras creencias, de nuestros valores que nosotras como personas adquirimos y desarrollamos. Y muchas veces usamos nuestro temperamento como excusa para actuar de la manera que actuamos. Pero no se puede tener un buen carácter espiritual si no rendimos nuestro temperamento al Espíritu Santo. No se puede. Parte de tener el carácter espiritual es tener el fruto del Espíritu. ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto cuando está el Espíritu Santo. Dios no puede usar a alguien que llega con un temperamento que no ha sido cambiado, que no ha puesto su temperamento delante de Dios. Nosotras como mujeres tenemos que poner nuestro temperamento al Espíritu Santo. No, es que yo soy así, a mí me criaron de esta manera, yo soy fuerte de carácter, yo soy así. No, crucifica tu carácter. ¿Sabes quiénes eran los discípulos? Antes de que Cristo se encontrara con ellos, ¿qué eran? Tenían caracteres muy impulsivos, eran coléricos. Uno dijo una vez que Dios mandara descender fuego del cielo y los consumiera. Eran personas, pero encontrarse con Cristo fue suficiente para que ellos pudieran llevar a cabo la obra. ¿Sabe qué hubiese pasado si los discípulos no hubieran rendido su temperamento? No hubieran podido hacer aquellos que Dios usó para llevar el evangelio a todos, a nosotros que estamos aquí hoy. No hubiesen podido ser usados por Dios. Hay que rendir nuestro temperamento. Y Dios me trató mucho en este tema para hablar al respecto. Como mujeres, dejemos de usar nuestra manera de ser. Esa frase, yo soy así, no va en un cristiano. Un cristiano redimido por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, tiene que rendir su carácter, su temperamento a Dios para poder recibir el Espíritu Santo y ser lleno de Él. No podemos guiar a nuestros hijos así. No podemos criar a nuestros hijos con un carácter así. ¿Demostramos el fruto del Espíritu Santo verdaderamente en nuestros hogares? ¿Le demostramos el fruto del Espíritu Santo a nuestros esposos, a nuestros hijos? Oí un pastor decir hace poco, deja de orar por el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es algo que produce el mismo Espíritu Santo. Y estamos hablando en este momento del carácter espiritual. Nosotras como mujeres, para llevar a cabo la obra de Dios, tenemos que tener un carácter espiritual. Yo lo he tenido que hacer, todos los hemos tenido que hacer. Hay que rendir todo lo que somos a los pies del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Ora, intercede, busca de Dios. Donde quiera que estés, en cualquier momento, llénate del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hay muchas personas que están constantemente afanadas, turbadas en la vida, que no hayan qué hacer con su vida? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y me atrevo a decirlo por la palabra. Le predicaba a los jóvenes que los que no son espirituales no comprenden las cosas del Espíritu, porque no tienen el Espíritu dentro de ellos. ¿Saben lo que dice Proverbios? No iba a poner esto aquí, pero Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia. O sea, ¿quién necesita una gotera cuando hay lluvia? Nadie. O sea, este tipo de mujer es innecesaria en la vida. Y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hay muchas mujeres que están cansadas, agotadas de pelear, de luchar, todo porque están en sus propias fuerzas y les falta la comunión con el Espíritu Santo. Si quiero que te quedes con algo en esta noche, es mujer, llénate del Espíritu Santo. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres volar como las águilas? ¿Quieres tú emprender, dejar un legado para tus hijos, para tu generación? Llénate del Espíritu Santo. Busca a Dios, llénate de Él, levántate de madrugada, ora, intercede, porque no se puede llevar a cabo un hogar eficaz si nosotros estamos secos y fríos por dentro. No pidas el fruto del Espíritu Santo. Primero busca intimidad con aquel que es el que produce el fruto en tu vida.
Para ser usadas por Dios hay que tener el carácter espiritual. Dios no nos puede usar hasta que no nos rompa. Hulda tenía carácter espiritual, porque la que tiene carácter espiritual, entendimiento espiritual, sabe escuchar la voz de Dios. Dios no puede hablar a través de alguien que no ha rendido lo que es delante de su presencia. Dios habla a los que se humillan delante de Él. ¿Quieres ser usado por Dios? Entrega tu carácter. Tenemos que conocer nuestros enemigos. Dios me ha enseñado hace mucho tiempo a pelear las batallas, que para pelear las batallas tenemos que hacerlas de la manera correcta. Eso incluye que nosotros tenemos que conocer quién es el que nos ataca y qué armas está usando. Efesios 6:12, este versículo que toda la iglesia se sabe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes la palabra que Dios me dijo hoy? Diles que sus hijos, sus esposos, los que los rodean en sus trabajos, no son los enemigos. Tu esposo no es cristiano. Tu esposo no ama a Dios de la manera que tú lo amas. Él no es tu enemigo. ¿Por qué estamos peleando en nuestros hogares como si nuestros enemigos sean aquellos que Dios ha puesto frente de nosotros para bendecirlos? Hay mujeres que quieren que su esposo se convierta y le están peleando todo el tiempo. Esa no es la manera. No le estamos enseñando el carácter, el fruto del Espíritu. Hay un enemigo que está acechando las familias. La familia fue instituida por Dios. La familia es un regalo de Dios. Dilo conmigo, la familia es un regalo de Dios. Dilo otra vez, la familia es un regalo de Dios. Aunque con todos los defectos que ven, es un regalo que Dios te ha dado, que Dios ha puesto en tus manos. Cuídalo. Dios no nos ha dado familia para que nosotras vengamos a la tierra a estar aquí 80, 90, 100 años viviendo para trabajar, para darle comida a los niños, para llevarlos a la escuela, para mandarlos a college. Dios nos ha dado familia para que nosotros podamos inyectar en ellos el legado de la fe que ha sido puesto en nosotros, como fue puesto en Loida, fue puesto en Unice y después fue transmitido a aquel Timoteo. La familia es un regalo que Dios nos ha dado para cuidarlo. Pero para cuidarlo necesitamos ser entendidas en lo espiritual. No con nuestra fuerza, no hay habilidad humana. No hay un libro que te diga cómo criar tus hijos. No hay un libro que te diga cómo tener un matrimonio exitoso. No hay nada, solo la palabra de Dios te dice: llénate de mi espíritu y yo voy a poder hacer todas las cosas posibles. Pelea de la manera correcta. Conoce tu enemigo y usa las armas correctas para pelear contra él. Dios me llevaba a hablar acerca del perdón. Segunda de Crónicas 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes que cuando Pablo está hablando aquí, el contexto habla de la importancia de perdonar? La falta de perdón le abre una brecha al diablo. Cuando tenemos rencor, cuando tenemos falta de perdón, le estamos dando lugar al enemigo para que él maquine. Y yo lloraba en mi casa hoy porque cuando hablaba esto, el Espíritu Santo me confirmaba que hay tantas personas aquí que todavía tienen raíces de amargura y perdón, falta de perdón. No podemos ser usados por Dios si no estamos dispuestos a perdonar. Dios me decía: diles que primero necesitan perdonarse a sí mismas. ¿Sabes qué hace el diablo? El diablo es experto en tomar nuestras debilidades y usarlas para que nosotras estemos constantemente culpándonos nosotros mismos. El Señor me decía: diles que la falta de perdón también va a uno mismo. Perdónate por los errores que has cometido. No te culpes. Perdónate. Cuando te perdones, cuando te veas con los ojos que Dios te ve, cuando veas la identidad que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes lo que dice? Que Dios hace todas las cosas perfectas. Dios hace todas las cosas perfectas. Por eso me conmovía mucho cuando Elizabeth estaba cantando esa canción. Todo fue hecho por ti. Dios hace todas las cosas perfectas.
Cuando nosotras nos miramos, cuando nosotras nos estamos culpando por nuestros errores, cuando nosotras nos vemos como menos de lo que Dios nos ve, estamos nosotros entristeciendo el corazón del Creador perfecto que nos creó. Para Nitza, su hija es lo más perfecto que hay, ¿verdad? A pesar de todos los defectos que estoy segura que los tiene, aunque no conozco ninguno. Pero su hija es perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué es perfecta para ella? Porque es su hija. ¿Por qué es su hija? Porque la tuvo aquí. Porque la ama, porque la vio nacer. ¿Cuánto más aquel que nos tomó? Dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Sabe lo que significa ello? Que los ojos de Dios vieron el embrión cuando ustedes estaban en el vientre de su madre. Y en el libro de Dios ya estaban escritas todas las cosas por las que ibas a tener que pasar en la vida. Pero Dios te está diciendo, hay que perdonar. Hay que perdonarnos a nosotras mismas. Hay que perdonar a aquellos que tal vez nos han hecho daño a través de generaciones. Porque Dios quiere traer un avivamiento sobre la iglesia. Tú sabes que la iglesia, las casas que tienen mujeres avivadas, son casas donde el Espíritu Santo de Dios se mete. Porque la mujer, cuando la mujer tiene algo que lo toma como primordial en su vida, lucha y lucha y lucha por eso. Si hay algo que tenemos las mujeres es que nosotras somos fuertes en luchar por lo que queremos. Dios quiere levantar hogares sanos, familias sanas, mujeres sanas, para poder ser usados por su presencia. ¿Cómo es eso? Entendimiento espiritual, reconociendo que hay que perdonar. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay brechas, si hay áreas de nuestras vidas que tenemos abiertas en la cual el enemigo está tomando ventaja. Dios está aquí para levantar bandera de victoria sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los matrimonios, sobre la generación venidera. Para los jovencitos que están ahí, que no se han casado por aquí, Dios quiere levantar bandera de victoria. Vamos, recíbelo en esta noche. Dios va a levantar bandera de victoria. Aunque ahora no veas lo que está sucediendo, Dios está obrando. Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa. Ya estoy terminando. Y dice en el versículo 18 que su lámpara no se apaga de noche. Y esto Dios me lo dijo en un versículo, en un culto de oración. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Cuántas veces hemos leído eso? La lámpara sabemos que simboliza la luz de Dios, simboliza la sabiduría, la guianza. Dios nos ha dado a nosotros, porque está escrito en su palabra, nosotras tenemos que ser lámparas en nuestros hogares, que alumbren con la luz de Cristo, que muestren la luz de Cristo. ¿Tú sabes qué pasa con las lámparas en los tiempos bíblicos? Cuando vemos el contexto bíblico, no había baterías, no había corriente. ¿Cuál era el combustible que usaban las lámparas? El aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? La mujer virtuosa tiene una lámpara que no se apaga. La mujer virtuosa está llena del Espíritu Santo. No se puede apagar. No se puede apagar lo que Dios ha puesto en tu vida. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser prioridad en nuestras vidas, prioridad en nosotros. Tenemos que buscar, iglesia, no lo puedo decir con más énfasis que esto. Llénate del Espíritu Santo. Hay que usar las armas correctas. Somos mujeres llamadas a levantarnos, a llevar un legado de fe. Lo vamos a hacer solamente si estamos llenos del Espíritu de Dios. Dios nos ha llamado a proteger el legado. Al mirar a Hulda, los historiadores dicen que esta mujer impulsó una reforma significativa en el pueblo de Judá, porque a través de lo que la palabra que ella le dio al rey, dice que ellos dejaron los ídolos. El rey supo qué hacer, y también, aparte de la reforma que hizo, las palabras que esta mujer profetizó daban palabras de aliento para ellas, para que la ira de Dios fuera detenida. Dios iba a mandar ira, Dios iba a destruir al pueblo de Israel en general, a los de Judá y a los de Israel, porque habían dejado a Dios. Pero Dios dice a través de esta mujer que como ellos buscaron la ley, como ellos dispusieron en su corazón buscar a Dios, dice que el rey Josías no iba a ver muerte, no iba a ver todo lo que iba a venir sobre el pueblo de Judá en el tiempo que él estaba vivo. Una mujer que protege el legado, que ora, que intercede, que está llena del Espíritu Santo, puede frenar a través de su oración, a través de su intercesión, que la ira de Dios no venga. ¿Es importante o no ser mujeres espirituales? Abías, la madre de aquel rey Ezequías,
El rey Ezequías fue uno de los reyes más justos que hubo sobre el pueblo de Judá. Su reino estuvo marcado por la oración, porque cada vez que sucedía algo, la Biblia dice que Ezequías iba y lloraba. Pero el padre de Ezequías era un hombre perverso. Hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Trajo idolatría, quitó el templo, quitó la adoración, todo lo malo. Pero tenía una madre que la Biblia dice que era hija de Zacarías. Y los historiadores dicen que muchos teólogos piensan que este mismo Zacarías era el que se habla dos capítulos antes, que dice que era entendido en visiones. Y aquí estamos hablando de legado para levantar a nuestra generación. Un padre que transmite el mensaje de fe a su hija. Una hija que a pesar de que tenía un esposo perverso dando un mal ejemplo a su hijo, supo transmitir el mensaje, supo transmitir el valor de tener una vida humillada en la presencia de Dios. Ese rey Ezequías fue uno de los mejores reyes. ¿Por qué? Por una mujer que estuvo dispuesta a instruir a sus hijos. Para terminar, me voy a hacer apoyo de este versículo de este congreso. Me levantaré. Dilo conmigo, me levantaré. Dios no quiere que nos quedemos postrados. Vuelvo a decir, me levantaré. Vamos, dilo, me levantaré. Lo voy a leer en la en la traducción al lenguaje actual, y dice así: porque los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. No dejes que el enemigo te haga pensar que las situaciones de la vida ya te han destruido. ¿Sabes qué? Hay que hablar en lenguaje de fe. ¿Qué dijo la tsunamita? Paz, todo va bien. Cuando las cosas en tu hogar no vayan del todo bien, profetiza, habla. Tus hijos no están caminando con el Señor. Tus hijos tienen apatía espiritual. Tus hijos tal vez no son lo que quieres todavía ver en ellos. Comienza a hablar en ellos. No les digas que ellos están perdidos. No les digas que ellos se van a ir al infierno. Háblale palabras de fe. Háblale, profetiza sobre tu generación. Nosotras tenemos que llevar un legado. Tenemos que llevar el legado de la fe a nuestros hijos, impactarlos con nuestro ejemplo. No podemos predicarle a nuestros hijos algo que no somos. Si nosotros buscamos a Dios, nos llenamos de Dios, nuestros hijos van a ver que nosotros estamos buscando a Dios, y eso los va a inspirar a ellos. Comienza a hablar palabras de fe, comienza a profetizar sobre tu generación, porque la Biblia nos dice que aquellos que confían en Él, que han puesto su confianza, que han esperado en Dios, van a poder levantarse. Dios levantará tu vida, Dios levantará tu matrimonio, Dios levantará tu casa, Dios levantará tus hijos, Dios levantará a los jóvenes que están esperando que el Señor traiga algo. Dios tiene promesas para tu generación, para lo que ha de venir. No te quedes postrado. Ya basta de andar cabizbajo, nosotros cuestionando todos nuestros problemas, victimizando nuestras vidas con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mírate con los ojos que el Creador te ve. Hay un potencial que todas podemos cumplir porque está escrito en la palabra. Simplemente hay unas que se ponen a disposición de eso y hay otras que no. Levántate, porque hay un legado que proteger. Hay hijos por los cuales orar. Hay esposos que necesitan ser cubiertos con nuestra oración. Aparte de que esta mujer era profetisa, tenía un hogar, como hablamos al principio. Y vengo a decirte, sirve al Señor de todo tu corazón. Ama a Dios de todo tu corazón. Busca a Dios de todo tu corazón. Sí se puede ser esposa, sí se puede ser madre, sí se puede ser hija, sí se puede trabajar y servir al Señor. Simplemente hay que ver cuáles son las intenciones de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Conoces a qué te ha llamado Dios? Solamente hay que ponerlo a Él primero en comunión en el Espíritu. Si el diablo logra matar las familias, lo logró todo. Es por eso que Dios me dijo, diles a ellas que ellas necesitan levantarse a promover la búsqueda del Espíritu Santo en sus casas. Tal vez tu esposo trabaja mucho, tal vez tu esposo no está, tal vez está. Hay que priorizar los tiempos con el Espíritu Santo en nuestros hogares. Vamos a ser usadas por Dios para profetizar sobre nuestra generación. Vamos a ser usadas por Dios para este avivamiento que ha de venir, pero hay que usar las armas correctas. Deja de pelear y llénate del Espíritu Santo. Ponte de pie en esta noche.
Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Hay que ser entendidas en lo espiritual. Dios quiere que comprendamos que lo que necesitamos hacer es buscarlo a Él, confiar en Él. De eso se trata este versículo, de eso se trata, en confiar, poner nuestra confianza en Él. Porque los que confían en Dios, los que saben que Dios tiene cuidado de nuestros hijos,